Las armas que están decidiendo la guerra en Ucrania. El regreso de las bombas que no necesitan pilotos. La guerra en Ucrania ha sido un campo de prueba brutal para toda clase de armamento. Desde reliquias soviéticas hasta tecnologías occidentales de última generación, cada máquina de guerra ha sido expuesta a los límites de su utilidad. Pero entre todos los dispositivos de destrucción, uno ha brillado por encima del resto. No es una nave futurista ni un misil de precisión digital. Es una bomba. Una que no necesita piloto ni guía humana continua. Es la bomba planeadora rusa, una amenaza que ha devastado ciudades y posiciones ucranianas con una eficacia silenciosa y despiadada. A medio camino entre un misil y una bomba tradicional, la bomba planeadora funciona gracias a un diseño aerodinámico que le permite flotar en el aire tras ser lanzada desde un avión. No desciende en línea recta. Se desliza, corrige su rumbo y alcanza objetivos a decenas de kilómetros sin que el avión que la lanza tenga que cruzar el espacio aéreo enemigo. Esto reduce los riesgos para los pilotos rusos, al tiempo que maximiza el daño sobre las posiciones ucranianas. Y no hablamos de un arma nueva. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, pero lo que era un artefacto torpe y rudimentario ha sido transformado con un sencillo pero letal añadido: el sistema de guía satelital. Gracias a un pequeño módulo de corrección instalado como mochila en cada unidad, estas bombas han pasado de ser dispositivos imprecisos a armas quirúrgicas. Con capacidad para portar cabezas explosivas de hasta 3 toneladas, arrasan edificios de varios pisos, búnkeres reforzados y cualquier fortificación que no esté enterrada bajo concreto armado. Su uso ha sido especialmente efectivo en la zona de Avdiivka, donde su poder destructivo forzó a las tropas ucranianas a retroceder. Es barata, confiable, devastadora y fácil de lanzar. Todo lo que una guerra larga y de desgaste exige. Frente a su eficacia, los misiles guiados rusos parecen una burla. Muchos de ellos fallaron antes incluso de alcanzar el objetivo. Algunos ni siquiera despegaron. Otros impactaron sin detonar. Lo que debía ser el golpe de precisión de la tecnología rusa terminó siendo una sucesión de errores técnicos. Mientras tanto, las bombas planeadoras, con su simpleza renovada, se han convertido en el arma más efectiva de Moscú. El mayor fracaso tecnológico de Rusia. En un conflicto marcado por la brutalidad y la adaptación constante, hay armas que decepcionan desde el primer día. En el caso de Rusia, el ejemplo más sonrojante es su fallido arsenal de misiles guiados. Antes de que estallara la invasión, Moscú había presumido ante el mundo entero que su capacidad misilística era una de las más avanzadas del planeta. Se hablaba de misiles hipersónicos imposibles de interceptar, de tecnologías de navegación con márgenes de error de apenas unos metros. Pero cuando llegó el momento de demostrar su poder en el campo de batalla, la realidad cayó como un martillo. Según los informes de inteligencia de los Estados Unidos, más de la mitad de los misiles de precisión empleados por Rusia en los primeros meses del conflicto fallaron. Algunos no despegaron, otros no explotaron, y varios ni siquiera alcanzaron su objetivo. El caso más paradigmático de esta vergüenza es el misil hipersónico de crucero conocido como Zircon. Publicitado como un prodigio invulnerable capaz de viajar a velocidades superiores a Mach 8, acabó siendo derribado por los sistemas antiaéreos ucranianos. No una, sino 3 veces, en febrero y marzo del año 2024. Cada uno de estos misiles cuesta una fortuna. Cada uno representa años de investigación y propaganda. Sin embargo, todos fracasaron estrepitosamente. La precisión prometida por las autoridades rusas resultó ser un mito, una cortina de humo construida para impresionar al enemigo y vender poder. La prensa internacional lo reportó de manera unánime. Rusia, supuestamente la segunda potencia militar del mundo, no era capaz de ejecutar un ataque aéreo con fiabilidad. El contraste con las bombas planeadoras es grotesco. Mientras que los misiles de alta gama fallan en su misión, las bombas con alas y guía satelital alcanzan sus objetivos una y otra vez, devastando sin necesidad de exageraciones tecnológicas. En una guerra donde la eficiencia prima sobre el prestigio, los artefactos más simples están superando a los más sofisticados. La propaganda ha muerto sobre el terreno. Las cifras son claras. Más del 60% de los misiles guiados rusos utilizados durante la invasión han fallado en su propósito. En una guerra moderna, ese porcentaje no solo es inaceptable, es peligroso para quienes los disparan. La confianza en sus propios sistemas se ha desplomado, y eso se nota en cada decisión táctica que Rusia toma desde entonces. La mejor defensa aérea del conflicto. Cuando las fallas rusas comenzaron a acumularse en los cielos de Ucrania, fue evidente que algo estaba cambiando.
Por primera vez en décadas, una nación atacada era capaz de frenar el poder aéreo de una superpotencia. En gran parte, esto se debió a la llegada del sistema de defensa antiaérea Patriot, fabricado en los Estados Unidos. Este sistema, considerado uno de los más avanzados del mundo, se convirtió rápidamente en un escudo letal que ha redefinido la guerra aérea moderna en Europa. El sistema Patriot MIM-104 no es simplemente una batería de misiles. Es una plataforma integrada de radar, interceptores de alta velocidad y tecnología de rastreo avanzada. Tiene la capacidad de detectar y abatir amenazas a más de 160 kilómetros de distancia y puede seguir múltiples objetivos simultáneamente. Desde su llegada a Ucrania en abril del año 2023, ha logrado derribar misiles supersónicos, aviones de combate, bombarderos estratégicos y hasta el sistema de vigilancia A-50 ruso, considerado uno de los pilares del control aéreo enemigo. Pero lo más impactante no es solo su capacidad de derribo, sino el cambio psicológico que representa. Los pilotos rusos ya no pueden sobrevolar el espacio aéreo ucraniano con confianza. Cada incursión se convierte en una ruleta rusa. Y cuando los cielos ya no son seguros, la capacidad ofensiva de un ejército se ve seriamente limitada. La guerra moderna necesita del control aéreo tanto como de la superioridad terrestre. Sin esa ventaja, la maquinaria militar rusa ha quedado fragmentada y expuesta. Este sistema ha conseguido lo que pocos creían posible: transformar la balanza de poder en el cielo. Cada vez que un avión ruso cae, cada vez que un misil es interceptado a kilómetros de distancia, el mensaje es claro: la supremacía aérea ya no está del lado de Rusia, y ese mensaje resuena tanto en el terreno como en los centros de mando enemigos. El Patriot no solo protege ciudades y tropas, también protege la moral ucraniana. Representa el respaldo occidental, la promesa cumplida de defensa, y la realidad de que la tecnología puede nivelar una guerra profundamente desigual. Es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más decisivos en esta guerra. El fracaso aéreo de Rusia en su máxima expresión. Uno de los fracasos más contundentes de Rusia en esta guerra ha sido su incapacidad para establecer la supremacía aérea. En teoría, la Federación contaba con aviones de última generación, avanzados sistemas de contramedidas electrónicas y un amplio repertorio de bombarderos tácticos. Pero la realidad en el campo de batalla ha contado una historia muy diferente. El mejor ejemplo de esta debacle tecnológica y operativa es el Sukhoi Su-34, una de las joyas de la aviación rusa que terminó siendo un blanco fácil. Conocido como Fullback por la OTAN, el Su-34 fue desarrollado como sucesor del Su-24, con la promesa de dominar los cielos con su radar multifunción, su velocidad Mach 1,8 y su capacidad de cargar más de 8 toneladas de armamento. Sin embargo, más de una cuarta parte de los Su-34 desplegados han sido abatidos por las defensas ucranianas, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Solo en los primeros meses del año 2024, 8 unidades fueron derribadas en apenas 10 días. Un golpe demoledor para una aeronave que debía marcar la diferencia. El problema no es solamente el avión, es el conjunto de decisiones operativas. Rusia no logró neutralizar los sistemas de defensa ucranianos antes de enviar a sus cazas y bombarderos a misiones peligrosas. En lugar de operar bajo una cobertura segura, los pilotos se enfrentaron a un cielo plagado de misiles Patriot y sistemas de defensa de corto y mediano alcance. El resultado ha sido una pérdida constante de aeronaves costosas, pilotos entrenados y capacidad estratégica. Además, la falta de datos precisos y el uso deficiente de inteligencia en tiempo real ha hecho que las misiones del Su-34 terminen en fracasos repetidos. Si bien ha conseguido lanzar algunas bombas planeadoras con efectividad, en general ha sido una aeronave desaprovechada, operando con tácticas propias de un conflicto del siglo pasado. La caída estrepitosa del Su-34 es una muestra del abismo que existe entre la propaganda y la realidad. Lo que debía ser una plataforma imponente se ha convertido en una constante decepción, tanto para los mandos rusos como para la imagen de su poderío militar. En el campo de batalla moderno, un avión que no puede volar con libertad no es un arma, es un objeto, drones FPV, el arma inesperada que cambió el juego. Si hay un arma que ha demostrado que la innovación no siempre necesita millones en inversión, son los drones FPV usados por las fuerzas ucranianas. Estos dispositivos, inicialmente diseñados para carreras y entretenimiento, fueron transformados en herramientas letales capaces de cambiar el curso de una batalla.
Con un costo promedio de entre 300 y 500 dólares, los drones FPV han logrado superar a sistemas mucho más costosos, tanto en efectividad como en capacidad de adaptación. Equipados con cámaras y controlados en primera persona, estos drones se han convertido en misiles guiados por humanos. Pueden ser cargados con granadas, explosivos improvisados o incluso proyectiles antitanque. Pero su mayor ventaja no está en el tipo de carga que transportan, sino en su agilidad. Su tamaño reducido y su capacidad para maniobrar a baja altura los convierten en enemigos invisibles para muchos sistemas antiaéreos convencionales. Su impacto ha sido tan grande que se estima que en los primeros meses del año 2024, más de 2/3 de las pérdidas de tanques rusos fueron causadas por estos pequeños drones suicidas. Han logrado penetrar defensas, entrar por rendijas en fortificaciones y explotar en el interior de vehículos blindados. Su precisión es quirúrgica, su costo es mínimo y su proliferación es masiva. Lo más sorprendente es cómo los soldados ucranianos han llevado la personalización al extremo. Algunos escuadrones diseñan sus propios modelos, ajustan el peso, la velocidad y los sistemas de transmisión para adaptarlos a cada misión. Incluso hay entrenamientos específicos donde los operadores aprenden a maniobrar en entornos urbanos, bosques y trincheras simuladas, perfeccionando su capacidad de ataque. En contraste, drones más caros como el Bayraktar TB2, con un precio cercano a los 5 millones de dólares por unidad, han demostrado ser vulnerables frente a defensas electrónicas más sofisticadas. Mientras tanto, los FPV sobrevuelan campos de batalla sin ser detectados, cumpliendo misiones críticas con una eficacia aterradora. Lo que comenzó como una solución improvisada, se ha convertido en una de las armas más eficientes del conflicto. En una guerra donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, estos pequeños drones demuestran que la creatividad, combinada con necesidad, puede redefinir las reglas del combate. El fracaso del T-90M, el tanque estrella que cayó en desgracia. El T-90M fue presentado por el Kremlin como la joya de la corona del arsenal blindado ruso. Se le describía como el mejor tanque del mundo, una evolución definitiva sobre los modelos anteriores, un símbolo de poder capaz de enfrentarse a cualquier enemigo en el campo de batalla. Pero la realidad en Ucrania ha sido muy diferente. Desde su despliegue, el T-90M no solo ha fallado en cumplir con las expectativas propagandísticas, sino que ha quedado expuesto como uno de los fracasos más estrepitosos de la guerra moderna. Este modelo, una modernización del clásico T-72, incorpora mejoras en el sistema de control de fuego, una torre rediseñada, visores térmicos y el temido cañón 2A-46 M5 de 125 milímetros. Sobre el papel, parecía una bestia imparable. Sin embargo, el talón de Aquiles del T-90M está precisamente en su origen. El chasis y la protección siguen siendo derivados de diseños de la Guerra Fría, incapaces de hacer frente a amenazas modernas como drones kamikaze o proyectiles antitanque guiados. Uno de los aspectos más decepcionantes ha sido su comportamiento frente a armamento occidental relativamente modesto. Las plataformas M2 Bradley, equipadas con cañones de 25 milímetros, han conseguido destruir o inutilizar T-90M con maniobras precisas que apuntan a los puntos débiles del blindaje ruso. Incluso los ataques de drones FPV, que cuestan una fracción de lo que vale el tanque, han logrado inutilizar unidades completas con una precisión devastadora. Además, la efectividad de cualquier sistema de armas depende de la calidad de su tripulación, y ese ha sido otro de los problemas fundamentales para Rusia. Las bajas sufridas durante las primeras fases de la invasión han obligado a reemplazar a sus tanquistas más experimentados con reclutas sin la formación necesaria. En consecuencia, muchos T-90M han sido mal utilizados, mal posicionados o enviados al combate sin el apoyo táctico que un tanque moderno requiere para operar con eficacia. A pesar de su estética imponente y su supuesta sofisticación, el T-90M ha demostrado ser más vulnerable de lo esperado, tanto por fallos estructurales como por la falta de estrategia coordinada. Un arma anunciada como invencible que ha terminado siendo pasto del fuego enemigo con demasiada frecuencia. El Bradley estadounidense. Precisión, movilidad y letalidad en el frente. Mientras los tanques rusos como el T-90M se han enfrentado a severas críticas por su desempeño en Ucrania, el vehículo de combate de infantería Bradley, de fabricación estadounidense, ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces del arsenal ucraniano. Diseñado en los años 80 por los Estados Unidos, el Bradley nunca fue concebido como un tanque, pero ha conseguido humillar a muchos de ellos en el campo de batalla. Su historia reciente en el conflicto ucraniano es una muestra clara de cómo la ingeniería bien aplicada y la formación adecuada
pueden cambiar el curso de una guerra. El Bradley M2 está equipado con un cañón automático Bushmaster de 25 mm, un lanzador doble de misiles antitanque TOW y una ametralladora coaxial. A pesar de su tamaño más reducido en comparación con los tanques, su velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego le permiten cumplir funciones tanto ofensivas como defensivas. Pero lo que realmente ha marcado la diferencia en Ucrania ha sido su capacidad para operar con rapidez, tomar decisiones ágiles y golpear con precisión en puntos vulnerables de los blindados enemigos. Uno de los ejemplos más representativos de esta efectividad tuvo lugar al norte de Avdiivka, donde dos Bradleys lograron inutilizar un T-90M, empleando maniobras evasivas y apuntando directamente a las secciones laterales y traseras del tanque ruso. Esta acción no fue fruto del azar. El comandante ucraniano al mando había estudiado tácticas a través de simuladores y videojuegos, demostrando cómo la creatividad y la adaptación pueden rivalizar con la experiencia formal. Además, el Bradley ha permitido a las fuerzas ucranianas mantener una movilidad táctica superior. Gracias a su blindaje compuesto, es capaz de soportar impactos moderados mientras transporta hasta 6 soldados de infantería de manera segura. Esta combinación de potencia, protección y transporte lo convierte en un activo muy valioso para operaciones conjuntas, especialmente en zonas urbanas o frentes con amenaza constante de drones y artillería. Por si fuera poco, el historial de combate del Bradley no empieza en Ucrania. Ya en la Guerra del Golfo, estos vehículos se enfrentaron a tanques soviéticos y salieron airosos en múltiples enfrentamientos, consolidando su reputación como cazatanques improvisados. En este nuevo conflicto, han vuelto a demostrar que no todo depende del tamaño o el calibre, sino de cómo se emplea la máquina. El fracaso del BMP ruso en la guerra moderna. Mientras el Bradley estadounidense se ha consolidado como un vehículo eficaz y versátil en el campo de batalla, su contraparte rusa, el BMP, ha sido un auténtico desastre. El BMP, acrónimo de Vehículo de Combate de Infantería Blindado, nació en la Unión Soviética como una respuesta moderna a las necesidades de movilidad y apoyo en el frente. Sin embargo, su desempeño en la guerra de Ucrania ha dejado en evidencia sus graves carencias, tanto estructurales como operativas. El BMP-1 fue el primer modelo introducido por los soviéticos en la década de 1960, seguido por los BMP-2 y BMP-3. Aunque se consideraron revolucionarios en su momento, el paso del tiempo, la evolución de las amenazas y la falta de modernización los convirtieron en objetivos vulnerables. La guerra en Ucrania ha sido la prueba definitiva. Tan solo en una jornada del mes de julio del año 2023, 18 vehículos BMP-1 fueron destruidos en el sur del país. Una pérdida masiva que pone de relieve la fragilidad de estos blindados ante artillería, minas y drones explosivos. Estos vehículos, que pesan en torno a 13 toneladas y transportan hasta 11 soldados, han demostrado ser auténticas trampas mortales. Su blindaje ligero no resiste impactos modernos, y la ausencia de sistemas avanzados de detección o defensa activa los deja a merced de los ataques. En muchas ocasiones, el estallido de una mina o un proyectil improvisado ha sido suficiente para reducirlos a chatarra humeante en cuestión de segundos. Y lo peor, en la mayoría de los casos, no hay sobrevivientes entre sus ocupantes. Rusia comenzó la invasión con unos 400 BMP-3 activos, 2.800 BMP-2 y 600 BMP-1. Tras las pérdidas iniciales, el Kremlin recurrió a sus gigantescos almacenes de guerra, desempolvando más de 7.000 unidades de modelos antiguos. Pero más cantidad no significa más efectividad. Sin protección adecuada ni capacidades electrónicas modernas, los BMP se han convertido en una carga para las tropas rusas más que en una ventaja. Mientras los Bradley avanzan y sobreviven, los BMP rusos retroceden o arden. La diferencia es clara. Uno se adapta, el otro se oxida. Esta comparación evidencia no solo la brecha tecnológica entre ambos bandos, sino también la manera en que se valora la vida de los soldados que viajan en su interior. El rifle ucraniano Snipex Alligator, un depredador en el campo de batalla. En una guerra dominada por drones, misiles de largo alcance y blindados pesados, pocos esperarían que un rifle pudiera convertirse en una de las armas más letales del conflicto. Y sin embargo, el Snipex Alligator, un imponente rifle de fabricación ucraniana, ha demostrado que la precisión y el poder concentrado en un solo disparo pueden cambiar el rumbo de una batalla. Diseñado específicamente para destruir material bélico y no solo personal enemigo, este rifle de gran calibre ha hecho historia. El Snipex Alligator dispara munición de 14,5 por 114 mm,
un proyectil originalmente ideado para ametralladoras pesadas soviéticas. Con una energía de salida superior a los 30.000 julios, cada disparo es capaz de perforar blindajes ligeros, componentes estructurales de vehículos y posiciones fortificadas. Su alcance efectivo ronda los 2.000 metros, pero ha habido informes confirmados de disparos exitosos a más de 2.600 metros. Esto lo sitúa entre los rifles de francotirador más potentes jamás utilizados en combate. El diseño del Alligator exige un equipo de 2 personas, un francotirador y un observador. Su tamaño, que supera los 2 metros de longitud y los 25 kilogramos de peso sin silenciador, lo hace impráctico para misiones de infiltración, pero perfecto para emboscadas planificadas y ataques de largo alcance desde posiciones defensivas. Su rol principal es la destrucción de objetivos materiales, vehículos de transporte, radares, aviones en tierra y helicópteros en fase de aterrizaje. No obstante, también ha sido empleado contra personal enemigo con un efecto devastador. Uno de los ejemplos más emblemáticos del uso del Alligator es la unidad conocida como el Fantasma de Bakhmut, cuyos francotiradores reportaron más de 500 bajas confirmadas sin haber perdido a un solo tirador. Utilizando el Alligator, estos soldados llevaron a cabo misiones de precisión contra posiciones rusas, sembrando el terror en áreas bajo ocupación y demostrando que el rifle no solo es útil, sino letal. El Snipex Alligator encarna el ingenio ucraniano frente a la adversidad. No se trata de un arma convencional ni de fácil uso, pero en manos entrenadas es capaz de eliminar amenazas clave con un solo disparo. Es una advertencia silenciosa, escondida tras un visor, que convierte el miedo en estrategia. El fracaso del T-90M, la leyenda del Bradley en Ucrania. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin presentó al T-90 modelo M como el tanque más avanzado del mundo, muchos creyeron que Ucrania tendría dificultades para resistirlo. Pero el campo de batalla demostró otra cosa. Este blindado, que debía simbolizar la supremacía tecnológica rusa, terminó revelando debilidades estructurales y tácticas alarmantes. Y peor aún, quedó en evidencia frente a vehículos que, en teoría, no deberían haberlo superado, como el Bradley estadounidense. El T-90 modelo M fue anunciado en el año 2017 como una modernización completa del T-90 original. Presentaba un nuevo cañón de 125 milímetros, una torre rediseñada, un sistema de control de tiro avanzado y cámaras de visión completa. También contaba con blindaje reactivo explosivo de última generación. Pero todos estos avances estaban montados sobre un chasis derivado del antiguo T-72, una plataforma que data de la Guerra Fría. Este detalle resultó ser su talón de Aquiles. En combate, el T-90 modelo M ha demostrado ser vulnerable a municiones de mediano calibre, como las disparadas por el cañón Bushmaster de 25 milímetros montado en el vehículo de combate Bradley. En un episodio documentado cerca de Avdiivka, 2 Bradleys ucranianos lograron maniobrar en torno a un T-90 modelo M, disparando contra sus puntos débiles y desactivando al gigante blindado. No fue la potencia de fuego lo que venció al tanque ruso, sino la movilidad, la precisión y el conocimiento del terreno. Este encuentro tiene un valor simbólico notable. El Bradley, concebido originalmente como un transporte blindado de infantería, ha probado que en manos experimentadas puede convertirse en un auténtico cazatanques. Además, su efectividad no es nueva. Durante la Guerra del Golfo ya se enfrentó con éxito a los T-72 iraquíes, mostrando una eficiencia que se repite ahora, décadas después, en Ucrania. El contraste es brutal. Mientras Rusia sacrifica tecnología de vanguardia por cantidades masivas de tanques mal operados, Ucrania saca provecho de la precisión y la inteligencia táctica. El T-90 modelo M, lejos de consolidarse como una bestia invencible, se ha convertido en un ejemplo más de cómo el exceso de confianza y la mala doctrina pueden condenar hasta al más moderno de los blindados. La historia se repite. Bradley contra T-70 y 2 en 2 guerras distintas. El desempeño del Bradley en Ucrania no solo ha sorprendido por su efectividad, sino también por cómo revive hazañas que ya protagonizó en otro conflicto décadas atrás. Durante la Operación Tormenta del Desierto en el año 1991, el Bradley fue parte esencial del ataque de la coalición liderada por los Estados Unidos contra las fuerzas de Saddam Hussein. Entonces, el enemigo principal era otro viejo conocido del arsenal soviético, el tanque T-72. Ese enfrentamiento demostró que la superioridad tecnológica y táctica occidental podía desmantelar, en tiempo récord, al orgullo acorazado del bloque oriental. En aquella batalla,
Más de 1.700 Bradley participaron activamente junto a los M1 Abrams, enfrentándose a cientos de T-72 iraquíes en lo que se ha descrito como la última gran batalla de tanques del siglo XX. El momento culminante fue el combate en la línea conocida como 73 Easting, donde un destacamento estadounidense liderado por la 2ª Caballería Blindada derrotó a 2 brigadas acorazadas iraquíes. En el primer intercambio solo 2 Bradleys lograron destruir 5 T-70 y 2 en minutos usando lanzadores de misiles antitanque TOW. La estadística final fue aplastante. La coalición perdió solo un Bradley en combate directo, mientras que destruyó más de 160 tanques enemigos y decenas de otros vehículos blindados. Solo 20 Bradleys fueron destruidos en total durante toda la operación, y 17 de ellos fueron resultado de fuego amigo. Esa relación de bajas confirmó algo que en Ucrania vuelve a quedar claro: la versatilidad, movilidad y potencia de los vehículos occidentales no solo es efectiva, sino también difícil de igualar. En Ucrania, el Bradley vuelve a enfrentarse con variantes modernas del mismo linaje enemigo, como el T-90 modelo M, pero los principios de la batalla siguen siendo los mismos: coordinación precisa, uso inteligente del terreno, tripulaciones bien entrenadas y tecnología confiable. Mientras los tanques rusos son sacrificados en ataques sin planificación, los Bradley operan como parte de sistemas más amplios, con drones de apoyo y artillería sincronizada. No es casualidad que un comandante ucraniano revelara haber aprendido maniobras clave observando simuladores de guerra y videojuegos. Esa mezcla entre experiencia y creatividad define al nuevo campo de batalla. Y en esa arena, el Bradley demuestra, una vez más, que puede cambiar el curso de una guerra. La debacle rusa con los BMP, viejas glorias convertidas en chatarra. Mientras el Bradley estadounidense demuestra su eficacia en cada encuentro, el contraste con los vehículos rusos es abrumador. Particularmente trágico ha sido el desempeño de los vehículos de combate de infantería BMP, siglas que originalmente simbolizaban potencia y movilidad para las fuerzas mecanizadas soviéticas. En la guerra de Ucrania, sin embargo, se han convertido en sinónimo de vulnerabilidad y obsolescencia. Uno de los datos más contundentes proviene del verano del año 2023. Cuando Rusia perdió 18 BMP-1 en un solo día, la mayoría destruidos por artillería ucraniana en la región sur del país. Los BMP-1, BMP-2 y BMP-3 representan diferentes generaciones de estos blindados, pero comparten un problema común: han quedado rezagados frente a las exigencias del combate moderno. Aunque el BMP-3 cuenta con mejores armas y protección, sus números en activo eran insuficientes al inicio de la invasión. Rusia contaba con apenas 400 de ellos, frente a casi 3.000 BMP-2 y 600 BMP-1. Tras las abrumadoras pérdidas de los primeros 12 meses, el Kremlin se vio obligado a recurrir a modelos más antiguos y a desenterrar unidades almacenadas durante décadas. Esa decisión ha resultado fatal. Con más de 7.000 BMP-1 y 1.400 BMP-2 disponibles en depósitos, Rusia optó por cantidad sobre calidad, repitiendo un error que ha marcado su estrategia desde el principio del conflicto. Cada vez que una columna de BMP-1 avanza sin cobertura aérea ni apoyo de artillería, se convierte en presa fácil para drones kamikaze, minas terrestres o fuego directo de lanzacohetes. Los informes más recientes sitúan el número total de vehículos blindados de combate rusos destruidos en más de 16.900. Una cifra demoledora. El problema no es solo técnico, sino también doctrinal. Rusia sigue desplegando sus BMP como lo hacía hace 30 años, sin adaptar tácticas a las amenazas modernas. Las tripulaciones, muchas veces sin entrenamiento suficiente, operan con nerviosismo y sin coordinación. Los blindados avanzan por rutas previsibles y mal protegidas, convirtiéndose en blancos de precisión para los defensores ucranianos. Además, su blindaje inclinado, diseñado para resistir proyectiles ligeros, no soporta ni siquiera el impacto de explosivos improvisados. Con cada BMP destruido, Rusia pierde no solo un vehículo, sino también soldados, moral y la posibilidad de un contraataque eficaz. La historia militar está dejando atrás a estos veteranos blindados que alguna vez fueron símbolo de orgullo soviético. Si te impactó este análisis del fracaso y la eficacia de las armas en el conflicto de Ucrania, no te vayas sin suscribirte a Furia Blindada. Aquí desmenuzamos la tecnología, las tácticas y las decisiones que marcan la diferencia en los campos de batalla del siglo XXI. Activa las notificaciones y acompáñanos en cada entrega para entender cómo se libra realmente una guerra moderna. La próxima historia puede cambiar tu visión sobre el poder militar.